Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de cefalea. Cefalea es el motivo de consulta neurológico más frecuente en urgencias y a nivel ambulatorio. Puede ser la única manifestación de una cefalea primaria o puede ser como una manifestación de una enfermedad subyacente, muchas de las cuales se pueden poner en peligro de la vida del paciente y requieren un diagnóstico y un tratamiento específico y precoz. Los datos que pueden orientar a que se está ante una cefalea secundaria pueden dividirse en antecedentes del paciente, en características de la cefalea o síntomas y signos de gravedad de una cefalea. En cuanto a los antecedentes del paciente, hay que tener en cuenta de que puede que tenga el paciente una neoplasia, inmunosupresión, riesgo de sangrado aumentado, tratamiento anticonceptivo o edad avanzada. También tenemos que tomar en cuenta las características de la cefalea, que puede ser de inicio súbito con máxima intensidad desde el inicio, que sería una cefalea en trueno, o coincidiendo con esfuerzo. Además, también debemos tener en cuenta lo que es la evolución, que es el aumento progresivo de la intensidad o frecuencia. Los cambios de características sin causa aparente, si esto al despertar tiene predominio matutino o no. Tenemos que tomar en cuenta los desencadenantes, que si esto empeora o realiza cambios de postura. También tenemos que tener en cuenta lo que es la localización, que si es unilateral o bilateral. También tenemos que tener en cuenta algunos síntomas acompañantes que puede estar, como puede ser la alteración psíquica progresiva, la alteración de conducta o comportamiento, alteración del nivel de conciencia, crisis epilépticas, síntomas o signos exploratorios, también fiebre sin foco, vómitos también, o en caso de presencia de signos meningiosos. Existen dos síndromes típicos que son con frecuencia la expresión de estas cefaleas, como es el síndrome meningio o de irritación meningia, en el que el paciente suele tener cefalea intensa acompañada de rigidez nucal, empeoramiento con los movimientos, signos meningios presentes, como es el Kerning y Rudinsky, y vómitos en ocasiones no precedidos de náuseas. El otro síndrome que tenemos en cuenta es el síndrome de hipertensión o hipotensión intracraneal. Ambos se manifiestan con un comportamiento dinámico, empeorando las cefaleas según la postura. En el primero es el exceso de presión intracraneal, se manifestará con una mayor cefalea en decúbito y es típico de lesiones ocupantes del espacio o de trombosis de senos. En el de la hipopresión o hipotensión intracraneal, al haber un poco de líquido cefalorraquídeo, cuando el paciente se incorpora suele presentar cefalea. En ocasiones esto va acompañado de lo que es de náuseas, vómitos y sensación de mareo. Es típico tras una realización de una punción lumbar, aunque puede ser espontánea. Ahora, en la cefalea tensional. Este es el tipo de cefalea más frecuente y predomina en la mujer. Se distinguen tres formas, tanto la episódica infrecuente, la episódica frecuente y la episódica crónica, que es mayor de 15 días al mes. Hay que tener en cuenta los criterios diagnósticos que buscan diferenciarla de la cefalea primaria, que es más frecuente, de la migraña y que lo que se puede confundir. En este caso, la cefalea tensional se caracteriza por ser una cefalea de intensidad leve a moderada. La segunda clasificación de cefaleas, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Cefaleas, acepta que la cefalea tensional puede presentar tres formas. La forma infrecuente es de menos de un día al mes o menos de 12 días al año. La cefalea frecuente es más de un día al mes pero menos de 15 días. O más de 12 días al año o menos de 180 días. Y la cefalea crónica, que es más de 15 días al mes o más de 180 días al año. La cefalea por lo general es bilateral, opresiva o de tipo pesadez. Nunca se relaciona con síntomas migrañosos, tales como puede ser el vómito, la fotofobia severa o sonofobia, y esto no empeora nunca con la actividad física ni la impide. Solo se permite la presentación de uno de estos síntomas en la cefalea tensional crónica, aunque su intensidad sea leve a moderada. El diagnóstico de la cefalea tensional requiere de la exclusión de otras alteraciones orgánicas. Además, la ausencia de características específicas que definen lo que es la cefalea tensional pueden explicar que el porqué de los médicos y los pacientes cuestionan este diagnóstico. Los siguientes criterios de la segunda clasificación de las cefaleas, según la Sociedad Internacional de Cefaleas, por lo menos dice que debe existir 10 episodios previos que se presentan de 12 a 15 días al mes o de 30 minutos en 7 días. El dolor es bilateral, no pulsátil, de intensidad leve a moderada y no aumenta con la actividad física. El tratamiento
suele realizar episodios con antiinflamatorios, no esteroideos o paracetamol o analgésicos comunes. El tratamiento preventivo se realiza con antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o noradrenalina. El tratamiento sintomático se puede realizar con paracetamol de 0,5 a 1 gramo o también se puede utilizar naproxeno sódico. Y cuando exista ansiedad o depresión, eso debe tomar en cuenta una opinión psiquiátrica. Y el tratamiento preventivo se utiliza amitriptilina de 20 a 50 miligramos entre 3 y 6 meses. Esto suele realizar efectos secundarios como es estreñimiento, sequedad de la boca, somnolencia o insomnio y ganancia de peso. Y este mismo medicamento también presenta contraindicaciones como es la enfermedad prostática y glaucoma. Listo, continuando con las cefaleas trigémino-autonómicas. Estas son un grupo de cefaleas que tienen como característica principal que durante los episodios de cefalea los pacientes presentan síntomas trigémino-autonómicos y laterales al dolor, tales como la hiperemia ocular, el lagrimeo, rinorrea, sensación de ocupación nasal, edema palpebral, ptosis, miosis, sudoración, revefacción, taponamiento de oídos. Además, a diferencia de otras cefaleas primarias, durante los episodios los pacientes suelen presentar intranquilidad motora en función de la duración de los episodios y el número de episodios diarios, que se relaciona de manera inversa: a menos duración, mayor número de episodios. En la tablita podemos observar la duración del episodio, el número de episodios, el nombre de la cefalea y la peculiaridad. El nombre de la cefalea, por ejemplo, tenemos la SUNA, que tiene una duración de segundos y el número es de 3 a 200 al día, y su peculiaridad es el tratamiento con la lamotrigina. De la hemicrania paroxística tiene un número de episodios de 5 a 30 al día y tiene una duración de 2 a 30 minutos, y la peculiaridad es respuesta a la indometacina. La cefalea en racimos, que es la que estamos hablando, esta tiene un número de episodios de 1 a 8 al día, con 15 minutos a 180 minutos, y con su peculiaridad, que es sumatripán, subcutáneo oxígeno, o también lo que es verapamilo o topimarato. Y por último tenemos la hemicrania continua, que tiene el número de episodios una nomás. Esta tiene una duración de varias horas y tiene menos síntomas y tiene respuesta a la indometacina. En la cefalea en racimos o clúster, el término en racimos hace referencia a que los pacientes suelen tener periodos de tiempo variable en los que dure varios días, presentan episodios diarios, quedando luego asintomáticos hasta el siguiente acúmulo o clúster. Esta predomina en varones y debuta a cualquier edad, aunque preferentemente entre los 20 a los 50 años. Se distingue de una forma episódica y otra crónica. La crónica es cuando hay ausencia de fases de remisión durante un año o más, o con remisiones que duran al menos de un mes. Y se caracteriza por presentar episodios de cefalea unilateral localizada preferentemente a nivel periocular de gran intensidad y cuya duración puede variar entre 15 a 180 minutos, desde una vez cada 2 días hasta 8 veces al día. Esta aparece característicamente por la noche, aproximadamente 1 hora después de conciliar el sueño, y puede recurrir durante el día, a menudo a la misma hora. Los ataques se acompañan de uno o varios signos vegetativos en el lado doloroso, como son lagrimeo, rinorrea, congestión ocular y obstrucción nasal, sudoración frontal y facial, edema palpebral, miosis, ptosis, inquietud motora y desosiego. Ahora hablaremos de lo que es la migraña. La migraña es la segunda cefalea más frecuente. Esta generalmente comienza entre los 10 y 30 años de edad, y aquí el 60-75% de los casos son en mujeres. Ya, aquí existe una predisposición hereditaria, poligénica y de gran influencia de factores ambientales. Como podemos observar en el gráfico, existe una gran cantidad, o sea, es más prevalente en mujeres. Como nos dice, de cada 4 mujeres con migraña existe un hombre con la misma patología. Ya, ahora,
La fisiopatología. La patogénesis de la migraña puede ser considerada en 3 fases, como es la génesis troncoencefálica, la depresión cortical propagada y la activación de neuronas del núcleo caudal del trigémino. Ahora, en la primera fase, que es la génesis troncoencefálica, aquí existe una participación de los núcleos dorsal del RAFE y de los locus serotoninérgicos. Participan en la fase de pródromos con fatiga e irritabilidad, así como la cefalea. En la fase 2, que es la depresión cortical propagada, es la onda de despolarización neural y glial con cambios en el calibre vascular y también en su flujo sanguíneo. Una fase inicial de hiperemia cortical de pocos minutos, seguida de otra hipoperfusión más prolongada. Todo esto justificaría la focalidad neurológica en la migraña con lo que es el aura. Y en la última fase, que es la activación de neuronas del núcleo caudal del trigémino, aquí esto se va a dar a nivel vulvar y también va a existir una activación del sistema trigémino vascular. Aquí se va a también hacer una liberación de neuropéptidos vasoactivos y esta fase va a condicionar los síntomas autonómicos en el territorio trigeminal y la cefalea. Como vemos en el gráfico, existen lo que es el aura, que sería correspondiente a la segunda fase. Tiene una duración que va a ir de 5 hasta los 60 minutos o 1 hora. El ataque de migraña depende de lo que es de cada paciente, que puede ir desde 4 horas hasta las 72 horas. Y también va a existir un postdromo, que va a ir hasta también lo que es las 24 a 48 horas. Ya, ahora hablaremos de lo que son los subtipos clínicos de la cefalea. Aquí vamos a tener 2, como es la migraña sin aura y la migraña con aura. Ya, ahora, en la migraña con aura, o también se la conoce como lo que es una migraña clásica, va a representar lo que es el 20% de las migrañas. Es una cefalea recurrente, de predominio hemicraneal y cualidad pulsátil, que puede acompañarse de lo que son náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, y va a tener una intensidad de moderada a alta y con una duración de entre 4 y 72 horas. Ya, ahora, para esta migraña migraña sin aura, debemos tener en cuenta que debe tener uno de los 2 datos, o tal vez 2 características, como es que sea una unilateral, que va a ser entre el 30 y 40%. Ya, ahora vamos a tener en la pulsátil, una intensidad de moderada a grave en la migraña sin aura. Ya, y también se va a agravar con lo que es el movimiento y debe de tener al menos un síntoma asociado, como son náuseas o vómitos, o tal vez puede tener fotofobia, sonofobia u osmofobia. Y ahí, en cambio, en la migraña con aura vamos a tener al menos un criterio de los que se va a decir a continuación, como es 1 o más síntomas focales neurológicos transitorios positivos, como pueden ser si es que la persona observa luces o líneas, y negativos, que puede ser la pérdida de visión. Que esta pérdida de visión, en cambio, aquí puede irse antes o después o durante lo que es la cefalea. Aquí ya la duración del aura ya vamos a tener de 5 a 60 minutos. Y la cefalea se va a acompañar o va a seguir al aura dentro de los siguientes 60 minutos, y que aquí el dolor no va a ser atribuible a ninguna otra enfermedad. Ahora, con lo que respecta al tratamiento de las migrañas, vamos a tener que primero considerar el tipo de ataque. Por ejemplo, si es que es un ataque de tipo leve a moderado, si es que es moderado grave, si es que ya se considera como un estatus migrañoso, o si el tratamiento que se le va a dar al paciente es de tipo preventivo. Entonces, en los ataques leves lo que se va a utilizar son los AINES, por ejemplo, el naproxeno o el ibuprofeno. Estos se deben administrar inmediatamente después del inicio de la cefalea y se debe repetir la dosis cada 4 a 6 horas. La administración de metoclopramida no solo mejora las náuseas o los vómitos, sino que además facilita la absorción de los analgésicos. En lo que tiene que ver con los ataques moderados a graves, tenemos los triptanes, como puede ser el sumatriptán, el nartriptán, los solmitriptanes. Estos son agonistas de receptores serotoninérgicos con una acción vasoconstrictora y reductora de la inflamación alrededor de los vasos sanguíneos. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos van a estar contraindicados si es que los pacientes presentan cardiopatías isquémicas o claudicaciones intermitentes. Tenemos los medicamentos para el estatus migrañoso, como pueden ser los corticoides, los antieméticos, la clorpromacina, el ketorolaco, el ácido valproico y el magnesio. Estos medicamentos van a
estar determinados para tratar síntomas asociados, como puede ser la náusea, y administrar sueroterapia acompañada con los medicamentos. Se recomienda que en este punto el paciente esté localizado en un entorno tranquilo y con baja luminosidad. Y también en esta parte en esta presentación de la migraña hay que tener en cuenta que la administración de oxígeno no ayuda para nada. En el tratamiento preventivo tenemos primero los beta bloqueantes. Estos hay que recordar que se deben utilizar con precaución si es que los pacientes presentan antecedentes de asma. Tenemos también a los neuromoduladores. En estos tenemos que tener precaución si es que el paciente presenta nefrolitiasis y pueden producir alteraciones cognitivas. Medicamentos como la lamotrigina son especialmente útiles en el momento que aparece la hora sin migraña. Y no sirven fármacos con acción sobre canales de sodio, como por ejemplo los que son empleados en dolores paroxísticos, tales como la carbamazepina y los derivados. En lo que tiene que ver con los antidepresivos tricíclicos, estos son especialmente indicados en pacientes con migraña asociada a cefalea tensional. La acción parece independiente de su actividad antidepresiva. En los antagonistas de la serotonina, estos son eficaces pero están en desuso. Se deben administrar con precaución debido a los efectos secundarios que generan, aunque son reversibles tras su uso prolongado. Los efectos pueden ser la fibrosis pleural pericárdica y retroperitoneal. Los calcioagonistas, estos se deben usar con precaución en pacientes con enfermedad de Parkinson, enfermedades depresivas previas o trastornos extrapiramidales. La toxina botulínica, esta en cambio está indicada en las migrañas crónicas en las que ya haya fracasado al menos 2 tratamientos preventivos orales. Para el short lasting o de corta duración, vamos a ver que este se va a dar con cefalea de localización orbital o temporal. Se acompaña de inyección conjuntival y lagrimeo ipsolateral. Tiene una duración de ataque entre 5 y 240 segundos. Su frecuencia va a ser con hasta 200 de ataque en el día. Debido a que se trata de una cefalea extremadamente rara, se desconoce con exactitud su prevalencia. En cuanto a su diagnóstico, nosotros vamos a tener ciertos criterios, en el cual debe de ser al menos 20 ataques que cumplan los criterios B y D, este es el criterio A. El criterio B va a ser ataques de dolor severo, unilateral, orbitario, supraorbitario o temporal, de carácter pulsante o pulsátil. El C va a ser el dolor se acompaña de inyección conjuntival y lagrimeo ipsolateral. El D va a ser los ataques, tiene una frecuencia de 3 a 200 veces al día. Y la E no atribuye a otras alteraciones. En cuanto al tratamiento, se considera que el SUNS es refractario a los tratamientos. La mitrogina, la carbamazepina, la gabapentina y topiramato muestran eficacias. También se muestra la eficacia de la lidocaína intravenosa para abordar transitoriamente los ataques. Dentro de las otras cefaleas tenemos la cefalea hemicránea paroxística. Esta predomina en las mujeres. Su inicio se da en la edad adulta y su duración es más breve que la cefalea en racimos, es decir, de 2 a 30 minutos, y una frecuencia mayor que tiene una frecuencia de 5 a 30 episodios al día. Esta se caracteriza por múltiples episodios de dolor unilateral asociados a síntomas autónomos, craneales y ipsilaterales. Y esta tiene una buena respuesta a la indometacina, que este es uno de los criterios diagnósticos. También tenemos la cefalea hemicránea continua. Esta es una cefalea hemicraneal estricta en la que se suele haber en el momento actual o durante su evolución síntomas trigémino-autonómicos ipsilaterales. Esta se va a caracterizar por un dolor continuo unilateral. La excelente respuesta a la indometacina constituye el tratamiento y es un criterio diagnóstico. Y finalmente daremos un resumen sobre las cefaleas más importantes, evaluando sus diferentes parámetros y en donde encontramos a la cefalea tensional, a la migraña y a la cefalea en racimos. En donde la cefalea tensional tiene una duración de 30 minutos a 7 días de localización bifrontal, es opresiva y no agrava con el esfuerzo. Esta se asocia a la fotofobia o fonofobia,
pero no a ambos. No impide la actividad física y su intensidad es de leve a moderada, además que se desencadena también por estrés. El tratamiento de ataque son los AINES y el paracetamol, y el tratamiento preventivo es la terapia de privación de andrógenos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En cuanto a la migraña, tiene una duración de 4 a 72 horas, es hemicraneal, de cualidad pulsátil, se agrava con el esfuerzo y movimientos y está asociada a náuseas, vómitos, azonofobia, fotofobia y osmofobia. En esta se busca el reposo y su intensidad es de moderada a grave, que también está precedida por un aura, que esto es determinado por el paciente, y el tratamiento de ataque son los AINES o triptanes, y el preventivo vendría a ser el topiramato, los betabloqueantes, de la misma manera la terapia de privación de andrógenos, los neuromoduladores, el magnesio y la toxina botulínica. Y por último tenemos a la cefalea en racimos, la cual dura de 15 a 180 minutos, periocular unilateral, es punzante, se agrava con el tacto y está asociado a rinorrea, lagrimeo, ojo rojo, edema palpebral, congestión nasal, presenta intranquilidad motora y es de una intensidad grave. Esta también se asocia en diferentes épocas del año, con el horario, con el consumo de alcohol y también si el paciente es varón. Y el tratamiento de ataque es el oxígeno a alto flujo, el sumatriptán subcutáneo, y el preventivo viene a ser el verapamilo, el topiramato, el litio y los esteroides. Esto sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.